Hoy vamos a continuar con el tema que hemos empezado hace un tiempo atrás, que lo hemos titulado el Ministerio de la Palabra. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a aprovechar el tiempo desarrollando este tema, recordándoles que estas enseñanzas están siendo grabadas y el material lo tenemos escrito para compartirlo con los oyentes. No tiene ningún costo, tampoco tiene ningún compromiso ministerial por el hecho de sembrar este material o compartirlo, la gente se mueva de su lugar, sino por el contrario afirmarles y que sea Dios mismo con su palabra dándoles ese crecimiento, ya que somos un cuerpo. La Iglesia de Cristo es un cuerpo y somos diferentes miembros y cada miembro tiene una función. Nuestra función como ministerio Cristo el Camino es enseñar la palabra de Dios, es llevar al pueblo a un nivel más profundo, como vamos a tocar hoy en el programa de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar dándole gracias a Dios, proclamando a Cristo como el Rey, y que es su Espíritu el que nos enseña su palabra, ya que Él fue el que la inspiró. Dios, te damos gracias en Cristo Jesús por toda la audiencia, por este ministerio radial, por todas las personas que trabajan en pro del desarrollo del Evangelio del Reino, por estos equipos ministeriales, Señor, y por este programa, por esta oportunidad que nos das. Oramos para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu nombre, Cristo, y tu palabra, soberano Dios, sea levantada por encima de todas las cosas, como dice el Salmo 138:2. Oramos para que nos abras el entendimiento, para que toda la audiencia podamos con ellos participar de este tiempo y tener ese espíritu de sabiduría y de revelación como tu palabra nos lo enseña. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Nosotros empezamos a desarrollar un tema, es un tema sistemático, llevamos varios puntos de este tema y el tema lo hemos titulado el Ministerio de la Palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es un ministerio y veíamos en los temas que ya hemos compartido, es que el ministerio de la palabra de Dios es el ministerio de Dios. Ese era el primer punto que ya desarrollamos. El segundo punto que desarrollamos del tema el ministerio de la palabra de Dios es que el ministerio de la palabra de Dios es el ministerio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo vino a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio del Reino. Hoy vamos a estar tocando el tercer punto y es el ministerio de la palabra de Dios, es el ministerio del Espíritu de Dios. Vamos a mirar que aparte de que el Espíritu Santo nos vino a ungir, nos llenó del poder de Dios, repartió dones conforme al propósito de Dios en el pueblo, pero no nos podemos olvidar que también el ministerio más importante del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, es revelarnos la palabra de Dios, es destaparnos y darnos a conocer toda la verdad de Dios. No nos podemos quedar solo en los dones, sino avanzar un poquito más. Yo quiero ir al fundamento de este tema y está en Lucas capítulo 1, verso 1 al verso 4. Para una vez más afirmar que el ministerio de la palabra de Dios es importante o ha sido importante para Dios, para el Señor Jesucristo fue su prioridad, y lo mismo para el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Él tiene este tiempo, está escrito en la palabra para revelar a la iglesia toda la verdad de Dios, de los misterios de Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, dice las Sagradas Escrituras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. O sea, el orden de la historia o lo que es un panorama del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el orden en que Dios ha creado al hombre, y después en Abraham Dios formó una nación y por medio de esa nación traer la salvación al mundo. Dice el verso 1, continúa diciendo que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, los apóstoles han sido ministros de la palabra. Lo mismo dice las Sagradas Escrituras en Hechos 6:4, donde los apóstoles estaban sirviendo a las mesas de las viudas de los griegos
O sea, los apóstoles estaban entreteniendo lo que tiene que ver con oficios, con servicios pues naturales, y los apóstoles se pararon y dijeron: no está bien que nosotros estemos sirviendo a las mesas y que nos olvidemos de lo más importante, que es el ministerio de la palabra de Dios y de la oración, El verso 3 dice las Sagradas Escrituras: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, eso es clave, ¿no? Lucas empezó a investigar, a indagar, y después estaba escribiendo por orden la verdad de las cosas. Dice: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Es parte del propósito de Dios y el Espíritu de Dios en este tiempo, es poner en orden la verdad. Voy a dar un repaso sencillo. El ministerio de la palabra de Dios es el ministerio de Dios. Dios, cada vez que ha tratado con sus hijos, con su pueblo, con sus ministros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios lo ha hecho por medio de la enseñanza de su palabra. Siempre vemos que Dios ha utilizado un solo método, y es el Espíritu y su palabra. Es su Espíritu enseñando su palabra, porque en la palabra está plasmado su corazón, sus planes, sus propósitos. Lo segundo es que el ministerio de la palabra es el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo vemos desde que inicia su ministerio hasta en la cruz, en su muerte y en su resurrección, enseñando la palabra de Dios. Esa era su misión. Cristo mismo era la enseñanza. Él es el gran maestro por excelencia. Y lo tercero, que ya entramos en el tema de hoy, es que el ministerio de la palabra de Dios es el ministerio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, Él fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo fue el maestro de los 42 o 43 escritores aproximadamente que tiene las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo los inspiró tanto a los hombres del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Pero para este último tiempo, la comisión del Espíritu Santo es revelarnos toda la verdad de Dios, toda la verdad de Cristo, toda la verdad del Evangelio del Reino, toda la verdad de los misterios de Dios. Vamos a mirar, ya entrando en el tema que nos corresponde hoy, que es el ministerio del Espíritu. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 3, verso 8. 2 Corintios capítulo 3, verso 8. Y vamos a mirar por las Escrituras que estamos viviendo un tiempo glorioso, donde por su palabra Dios nos lo confirma. 2 Corintios capítulo 3, verso 8, dice las Sagradas Escrituras: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, ya está hablando la Escritura que el ministerio del Espíritu es más glorioso que el ministerio en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que era pues la ley, la letra. Ahora es el ministerio del Espíritu enseñándonos todas las Sagradas Escrituras, y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Juan capítulo 16, que fue el texto que quedamos la semana pasada, que por cuestión de tiempo trabajamos rápido en él. Hoy ya tenemos un espacio para compartirlo, y hay unas cosas bien claras acerca del propósito de Dios en este tiempo para su iglesia. Juan capítulo 16, versículo 12 al versículo 15. Juan capítulo 16, verso 12 al verso 15. Dice las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Él en la cruz. Y entonces, continuando con la enseñanza, le dice a los discípulos, Juan capítulo 16, versículo 12, les dice: aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, el Señor tenía muchas cosas para decirle a los discípulos, pero ahora no la podéis sobrellevar. O sea, ellos no estaban en la capacidad, ni estaban en el tiempo, ni en la madurez de poder recibir todas estas verdades. Pero dice el verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo,
es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, que vino a ellos en Hechos capítulo 2, y que en 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Quiere decir que la comisión del Espíritu del Señor en este tiempo es guiarnos a toda la verdad. Vamos a resaltar dos palabras. La primera está en 2 Corintios 3:8, que dice las Escrituras que el ministerio del Espíritu es con gloria. Y 2 Corintios 3:18 dice que todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El espejo es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nosotros nos vemos, y al vernos nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea que el ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, es llevarnos de gloria en gloria. Las glorias de Dios son esas verdades que están siendo reveladas y destapadas para la iglesia, para sus hijos. Por ejemplo, la gloria de la salvación, de la justificación, del perdón, las glorias de la libertad, las glorias de las promesas de Dios. Cuando uno estudia las promesas de Dios ya en Cristo, y el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad de las promesas de Dios, uno ya ve que están cumplidas en uno, que ya son una realidad, que ya Dios nos está llamando a disfrutar de estas verdades, como lo son las promesas de Dios, como lo son las posiciones que tenemos en Cristo, que son ya una realidad. Esas son esas glorias, que son alrededor de 87, 88 posiciones que tenemos los hijos de Dios en Cristo, que somos linaje, que somos hijos, que somos herederos, coherederos, santos, justos, bueno, todo lo que habla las Sagradas Escrituras de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esas son esas glorias. Nos tocó el ministerio del Espíritu destapándonos esas glorias y llevan. Lo segundo que dar es cuando dice el verso del Espíritu, toda la verdad. A toda la verdad. Quiere decir que hasta aquí el Señor Jesucristo no le había dicho a los discípulos toda la verdad, porque no era tiempo, ni estaban en la capacidad de recibirla, de entenderla, y mucho menos de creerla y disfrutarla. Pero ya viene el Espíritu, y la comisión fue llevar a los apóstoles y a la iglesia del siglo XXI a toda la verdad. Y esto es tan sencillo de comprender que uno mira, si uno lee las Sagradas Escrituras hasta Juan, o hasta Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y uno no lee las Sagradas Escrituras pasando por Hechos, Corintios, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses. Hay que seguir leyendo esos otros escritos, porque es que en estas epístolas paulinas y epístolas universales, que son las que escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿no? Y escribe el apóstol Santiago, el apóstol Judas, en estas epístolas está toda la verdad, toda. Por eso vamos a avanzar un poco más, lo que tiene que ver con el estudio, la revelación de las Sagradas Escrituras. Ese es el espíritu en este tiempo, darnos toda la verdad, traernos a conocer todos los misterios de Dios, que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, del Espíritu del Señor en nuestras vidas y en la iglesia. Pero que hay en el versículo, porque no hablará cuenta, sino que habla todo lo que y os hará saber las cosas que habrán de venir. Glorificará esto, todo lo que tiene el Padre para saber. Para afirmar las dos palabras que resaltamos, gloria mayor, la gloria postrera, que es Cristo, que es mayor que la primera. Eso es un privilegio que Dios tiene reservado en el siglo XXI para la iglesia que ama a Cristo, que ama a Dios, que ama su Espíritu, que ama su palabra, donde cada día Dios empieza a destapar esas nuevas glorias, donde Dios nos quiere llevar un poquito más allá. Cuando Jesús le decía a Pedro en Lucas 5, boga mar adentro, Pedro, ve un poco más allá, un poco más allá. Y ese es el llamado. Yo veo el Espíritu Santo invitándonos a los ministros, al liderazgo, a la iglesia, diciéndonos, mire, vamos a mirarlo en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 6 al verso 16. Voy a leerlo porque vamos a trabajar hoy fuertemente en un texto del Antiguo Testamento que nos aclara todos estos misterios, todas estas verdades. Pero vamos a ir resaltando 1 Corintios 2, del 6 al 11, donde aquí se confirma lo que leímos en Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Dice 1 Corintios 2, 6,
dice el título, la revelación por el Espíritu de Dios. Esa es la comisión del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, es necesario madurar. Los discípulos no habían madurado, por eso el Señor les dice, muchachos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Por eso en Juan 13:7, el Señor, cuando estaba alabando a Pedro con la palabra, porque ese lebrillo y todo lo que estaba haciendo ahí el Señor era la palabra purificándolos, Pedro no entendió, y el Señor le dijo en Juan 13:7, le dijo, Pedro, no entiendes ahora, lo entenderás después. Necesitamos madurez para conocer estas verdades, creerlas, disfrutarlas y poder compartirlas con otros. Dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo, y de los príncipes de este siglo que perece. 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, quiere decir que Dios envió la sabiduría, es en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de siglos para nuestra gloria, la gloria de los hijos de Dios en esto. Bendito Dios por la casa que nos ha dado, por el carro, pero las glorias son Cristo, la gloria es su palabra, son sus verdades. Estas son las glorias que dice las Escrituras que el Señor reservó para el último tiempo. El verso 8 de 1 Corintios 2 dice, uno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, antes bien como está escrito, cosa que oyó, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. De ojo no. Por ejemplo, mis ojos han visto caminar paralíticos, leprosos, gente de cáncer, sí, pero hay otras cosas que mis ojos no han visto, y esas son las que Dios tiene preparadas. Cosa que ojo no vio, o sea, todavía no la hemos visto, ni oído ha oído, todavía no se han oído, no porque sean nuevas en este tiempo que apenas Dios diga, sino que apenas Dios las está destapando por el Espíritu. ¿A quiénes? Vamos a mirar el versículo 9, o sea, esas verdades que Dios está revelando en este tiempo, que Dios está destapando y dando a conocer para que la vean nuestros ojos, para que la oigan nuestros oídos y para que esta revelación llegue a nuestro corazón. Es importante amar a Dios, es importante que Cristo sea nuestro primer amor, que Él sea la prioridad de nuestras vidas, porque Mateo 6:24 el Señor Jesucristo decía, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque si yo amo las riquezas de este mundo, estas verdades no se me van a revelar, estas verdades no se van a destapar, estas verdades son para los que aman a Dios. Y cuando yo amo a Dios, el dinero yo no lo voy a amar, yo lo voy a administrar, porque es que ahí habla de dos señores, de Jesucristo, de Dios, y el otro pues que el Dios del dinero. Dice el verso 10 de 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién Dios le revela las glorias que tiene en este tiempo? A los que aman a Dios. ¿Y por medio de quién Dios nos la revela? Por el Espíritu. Por eso el tema que estamos desarrollando hoy es el ministerio del Espíritu del Señor. Es el ministerio de revelarnos, destaparnos la palabra de Dios. Los misterios que estaban ocultos por siglos y edades, pero que ahora han sido dados a conocer a su iglesia por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. A eso es lo que Dios nos quiere llevar. Yo quiero que trabajemos hoy en un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel capítulo 47, y vamos a mirar el ministerio del Espíritu del Señor y el ministerio de la palabra del Señor en ese texto. Ese es un texto donde las Sagradas Escrituras nos enseñan de una visión que tuvo Ezequiel, una visión del templo, una visión de la gloria de Dios cubriendo, llenando desde el templo. Ese templo no es otra cosa que la iglesia, pueblo de Dios, que los escogidos y que uno con Él. Mirar Ezequiel capítulo 47 para ver la obra del Espíritu del Señor. Ezequiel capítulo 46, podríamos mirarlo hasta el verso 10, habla de las aguas limpias, puras, traen sanidad, pasión. Antes de leer el texto, voy a hablar un poco, tiene que ver con el contexto histórico, las Sagradas Escrituras, porque es importante hacerlo. El agua
en las Sagradas Escrituras es símbolo del Espíritu Santo, pero en las Sagradas Escrituras es símbolo de la palabra de Dios. Es que no los podemos separar. El Espíritu Santo fue a los escritores. El Espíritu Santo fue quien les reveló, quien los iluminó. No alcanzamos a tocar ese tema, lo tocaremos el próximo miércoles y vamos a hablar de la inspiración, la revelación y la iluminación, que son tres verdades que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros, los hijos de Dios, los hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio. Eso lo tocaremos la otra semana, pero hoy vamos a mirar el símbolo de las aguas. Es el símbolo del fluir del Espíritu Santo, pero también es símbolo del fluir, del correr, de la palabra de Dios. El agua es expresión de vida. En el principio las Sagradas Escrituras mencionan que había un huerto de Edén y había un río para regar, el cual se repartían 4 brazos. Eso está en Génesis 2, capítulo 2, verso 8 al 14, ¿no? Que habla de los 4 ríos. Las Sagradas Escrituras empieza hablándonos de un río y termina también las Sagradas Escrituras hablándonos de un río limpio, resplandeciente de aguas vivas que salen del trono de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2 y versículo 17 y 18. Entonces mire lo importante de conocer estos símbolos. Por eso le dije, antes de leer las Escrituras, antes de leer Ezequiel 47, vamos a mirar el agua símbolo del Espíritu Santo, pero también de la palabra de Dios. Entonces son inseparables, porque el Espíritu inspiró a los escritores, les sopló la palabra en sus espíritus, en sus mentes, en sus corazones, y Él fue el que la reveló. El único que tiene la autoridad de parte de Dios para revelarnos la palabra de Dios es el Espíritu del Señor. Entonces vamos a mirar Ezequiel ya con ese contexto claro. Capítulo 47, cuando habla de las aguas. Yo quisiera compartir este texto o este capítulo palabra por palabra, pero por cuestión de tiempo es imposible. Pero vamos a resaltar algunas. Dice el versículo 1 de Ezequiel 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa. O sea, ahí hay una enseñanza, la entrada de la casa. O sea, Ezequiel 47 es un capítulo que viene enlazado a Ezequiel 40. Quiere decir que desde Ezequiel 40 hasta Ezequiel, el último capítulo, que es el 48, está hablando de la visión que Dios le dio a Ezequiel del templo, de la casa de Dios. De la casa de Dios. Entonces todos esos 8 capítulos están hablando del templo, y eso es poderoso para la iglesia. O sea, esa es la revelación. Es que el Antiguo Testamento tiene una revelación tan poderosa cuando uno va a ellos o al Antiguo Testamento con una mente renovada y con unos principios bíblicos claros. Uno dice, esto es muy poderoso. La casa, Hebreos 3:6 dice que nosotros somos la casa de Dios y que Cristo como hijos sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero voy a seguir, verso 1. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral. Aguas, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Cristo. Esas aguas, Cristo es esa agua de vida, esa palabra viva, está hablando del Espíritu. Sigue diciendo el verso 1: salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino, ahí hay otra enseñanza. ¿Quién es el camino? De la puerta del norte, y me hizo dar por el camino exterior. Ahí habla de otra enseñanza. Puerta, ¿quién es la puerta? Vamos a mirar esos dos textos, esas dos palabras. Camino, dice el Salmo 139:23, David le dice: guíame por el camino eterno. Eso es Cristo. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Hebreos 10:20 dice: por el camino vivo y nuevo. Hay un camino vivo y hay un camino nuevo, que es el camino del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que es Cristo. La palabra puerta, pues dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias. O dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 118, 19 y 20: entrad por las puertas de justicia.
O dice Juan capítulo 10, verso 1 al 9, que Jesucristo es la puerta. La puerta, cuando habla de puerta, habla de entrada al Padre y de salida a los pastos, al alimento. Entonces, toda esta simbología, cuando uno conoce las Escrituras, se deleita en ellas, y uno dice, tremendo, porque desde el Antiguo Testamento Cristo ya viene revelado en todos estos símbolos. Pero vamos a seguir en el verso número 3. Y salió el varón hacia el oriente. Otra palabra clave. Porque estoy yendo palabra por palabra y dándote una manera pues muy breve, un significado de ellas por tiempo, y tampoco quiero pasar por alto esta oportunidad de un pasaje tan extraordinario como Ezequiel 47, y al menos no detenernos un momento y con unos textos bíblicos sustentar estas verdades. Dice el verso 3, y salió el varón hacia el oriente. Pues el varón es Cristo. El varón es Cristo. Josué 5, 13 y 15, el libro de Josué, el capítulo 5, el verso 13 al 15, y el capítulo 6, versículo 1 al 2 del libro de Josué, habla del varón con la espada desenvainada. Ese varón es Cristo. Cuando le viene y le dice a Josué, Josué, yo ya he derrotado todos tus enemigos, ve y toma la tierra que yo te he entregado. Ya Cristo había derrotado todos sus enemigos, ya los había vencido, Él es el varón. O lo que dice Daniel 3:25, el cuarto varón, porque vieron 4 varones en el horno de fuego y habían tirado 3. El cuarto varón es Cristo. O como dice Zacarías 2:1, o Zacarías capítulo 6, versos 2 y 13, te los doy rápido por cuestión de tiempo. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Cristo es el varón. Entonces, cuando uno mira toda esta simbología, esto es importante. En los métodos de interpretación de las Sagradas Escrituras hay 8 principios. Más adelante hablaremos algo de hermenéutica en otros programas, pero hay un método que se llama el método gramático. Quiere decir que las Sagradas Escrituras tienen muchos símbolos que hay que saberlos interpretar, que hay que saberlos enseñar y que hay que saberlos aplicar. Pero vamos a continuar el versículo 3, cuando habla del varón, dice, llevó un cordel en su mano. Esa es otra enseñanza también. Y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Voy a leerlo hasta el versículo 5, del 3 al 5, para enlazar estos 3 versículos y mirar cuál es la enseñanza y el ministerio del Espíritu Santo para este tiempo, que estaba profetizado en una visión que Dios le dio a Ezequiel. Versículo 3, la parte final dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando habla de aguas, está hablando de la vida del Espíritu y del fluir de la palabra de Dios. Ese es un nivel, esa es una medida. El varón, que es Cristo, tenía un cordel en su mano, o sea, tenía algo para medir, un elemento para medir y para llevarnos a profundidad, a las aguas de su palabra y a las aguas de su espíritu. Dice el verso 4, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea, ya hay otro nivel. El primer nivel es tobillos, el segundo nivel es rodillas. Vamos a seguir leyendo el verso 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Se habla del tercer nivel, que son los lomos, que es la cintura. Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya quedó inmerso todo el cuerpo. Ya no era solo los tobillos, ya no era solo las rodillas, ya no era solo los lomos, era todo el cuerpo. Y yo miro aquí 4 niveles, podríamos decir, del espíritu, pero yo voy a trabajar hoy con la palabra, con el símbolo de la palabra de Dios, que esto es lo que hace el espíritu. Yo miro aquí 4 niveles de revelación, de conocimiento de la palabra
de Dios. Yo veo aquí una revelación progresiva de las Sagradas Escrituras, porque la teología que es de Dios, teología, ciencia, tiene que ser reformada. Los teólogos nos tenemos que reformar, porque si la teología se queda ortodoxa y antigua, se vuelve letra muerta, conocimiento que no hace sino llenar hombres y mujeres de conocimiento para que terminemos razonando las Escrituras. Necesitamos una teología en el siglo XXI del Espíritu, una teología viva, una teología reformada, una teología que ha ido progresando, que ha ido creciendo, que ha ido avanzando. Lo mismo la revelación. No nos podemos quedar con la revelación de hace 100 años. Gracias a Dios por hombres como Martín Lutero, Zwinglio, hombres como Charles Haddon Spurgeon, hombres como Dwight Lyman Moody, hombres aún poco conocidos, tal vez como Juan Hus, Jerónimo Savonarola, que fueron reformadores, hombres llenos de la revelación de la palabra de Dios, o otros tal vez más cercanos a nuestro tiempo como Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán que Hitler lo crucificó, lo llevó a la horca. Hombres llenos de la palabra de Dios, pero que para su tiempo y su generación tuvieron una revelación extraordinaria. Pero si destapamos las Sagradas Escrituras en el siglo XXI, la gloria de la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Las verdades que Dios está revelando son progresivas. Yo miro que cada vez son más gloriosas y cada vez son más fáciles, porque Proverbios 14:6 dice que el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Vamos a mirar 4 niveles de la revelación de la palabra de Dios. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 24. Ahora volvemos allí. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Y por las Escrituras vamos a mirar esos 4 niveles de enseñanza, de sabiduría, de revelación. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Dios se ha revelado en tiempos. Dios se ha manifestado en 7 dispensaciones extraordinarias. Eso es importante conocerlo para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Dios determinó su palabra por tiempos. La palabra de Dios tiene tiempos. Las Sagradas Escrituras tienen tiempos. Vamos a mirar en estos 4 niveles de revelación, 4 tiempos de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando los días miércoles del ministerio de la palabra de Dios. Estamos hablando que fue el ministerio y que ha sido el ministerio de Dios, que Dios no se ha salido de su palabra, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Estamos hablando que fue y es el ministerio de Cristo, enseñar su palabra, el Evangelio del Reino. Y hoy estamos desarrollando el tercer punto, que es el ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Estamos estudiando las aguas salutíferas de Ezequiel 47. Ya tocamos lo que tiene que ver con estos 4 niveles. Antes de leer Lucas capítulo 24, verso 44 a 46, yo quiero dar 3 textos para afirmar que la palabra de Dios tiene tiempos. Salmo 12:6 dice: sumamente limpia es tu palabra, purificada 7 veces. Está hablando de las 7 dispensaciones que hay en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 10, cuando habla que Cristo es el cumplimiento, Él es la dispensación del cumplimiento. Quiere decir que en Cristo se cumplen los 7 tiempos de la palabra. Voy a recordarles estos tiempos: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Esas son las 7 dispensaciones, que es importante conocerlas. Y Hebreos 9:9, cuando habla de que Cristo, el tiempo de Cristo que es es el tiempo de reformar todas las cosas, cambiarlas, traerlas a una gloria mayor, a unas verdades
que transforman, que afirman, que renuevan, que cambian. Lucas capítulo 24, verso 44 al 46, encontramos esos 4 niveles. Encontramos los tobillos, las rodillas, los lomos y encontramos el río. El río. Encontramos pues todas estas verdades, ese tesoro, esa fuente inagotable. Dice Lucas capítulo 24, verso 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces aquí están los 4 niveles de revelación de la palabra de Dios. Pero me sorprende que a estas alturas los discípulos llevaban caminando con el Señor 3 años y medio. Habían echado fuera demonios, habían levantado muertos, liberado endemoniados, sanado paralíticos. ¿Cuánta gente no había recibido de los dones, de lo que tenían los discípulos? De gracia recibiste, dad de gracia. Y llegaban los discípulos emocionados: Señor, se nos sujetaron los demonios, Señor, los ciegos ven, Señor, los cojos caminan. Y me sorprende porque 3 años y medio después de yo haber caminado con el Señor, el mejor instituto bíblico, Jesucristo era un instituto bíblico ahí en vivo y en directo. Increíble, pero cierto, no habían entendido las Sagradas Escrituras. Los discípulos no habían entendido el mensaje central, el corazón del Evangelio, que era el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Estaban cegados, por eso le negaron, por eso volvieron atrás, por eso estaban tristes cuando el Señor murió, por eso no sabían qué hacer, perdieron la identidad. Fue necesario que el Cristo resucitado les abriese el entendimiento para poder comprender las Escrituras, para poder comprender esos 4 niveles de revelación. Porque Pedro en Mateo capítulo 17, verso 1 al 6, en la transfiguración que se le reveló Cristo en gloria, no en debilidad ni en flaqueza, ni se le reveló en sombras, que era la ley y los profetas, ni se le reveló en profecías. Pedro creía que el Señor se le había revelado en sombras, en figuras, en símbolos por la ley, porque Moisés en Mateo 17 estaba al lado del Señor. O Pedro creía que le había revelado ahí el Señor en profecía, que fueron 300 profecías aproximadamente, que el Antiguo Testamento nos habla de la obra de Cristo. No, Él se le reveló fue en cumplimiento, que ese es el río, que allá es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a nadar, en las aguas profundas de la revelación de la palabra de Dios, donde hay abundancia, como dice Jeremías 33:6, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No nos podemos quedar con la palabra, el agua de la palabra hasta los tobillos. No nos podemos quedar con el agua de la palabra hasta las rodillas. No nos podemos quedar con el agua de la palabra hasta los lomos. Siempre con el mismo mensaje. Siempre rebuscando o mirando a ver de dónde predicamos, cuando hay una sabiduría y una fuente inagotable de agua de vida esperando a los que aman a Dios, para empezar a revelárseles con cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres. Esas son las que Dios ha preparado a los que le aman. Aquí miramos por las Escrituras, después de Cristo abrirles el entendimiento, porque a Pedro se le manifestó en Mateo 17, fue en gloria, en cumplimiento de la ley y en cumplimiento de los profetas. Y ahí va involucrados los salmos, porque los salmos tenían profecías mesiánicas, como el Salmo 2, el Salmo 16, el Salmo 22, para citar algunos. Dice las Sagradas Escrituras en el verso 44, que era necesario que Cristo cumpliese lo que estaba escrito de Él en la ley. Los tobillos. Cuando habla la Biblia de tobillos, es un símbolo de lo más cercano a los pies, de lo que permite que el pie pueda funcionar.
En lo primero que empezó a caminar el pueblo de Dios, Israel, fue en la ley. La ley fue una doctrina extraordinaria. Dice Juan 1, 14 al 17 que la ley tuvo gracia, tuvo gloria. Segunda de Corintios 3 dice que la ley tuvo gloria. La ley fue extraordinaria, lo que pasa es que la ley fue la doctrina para el pueblo de Israel. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3. Y ahí fue donde el pueblo de Dios empezó a caminar con una doctrina linda que fue la ley, porque a través de todos esos símbolos Cristo se les manifestó y se les reveló al pueblo de Israel. Y es poderoso. También otros textos para hablar de tobillos es Mateo capítulo 5, verso 17 al 18, Romanos 10:4 y Romanos 13:10. El segundo nivel son las rodillas. Dice el verso 44, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí habla de rodillas. Las rodillas en las Sagradas Escrituras es símbolo de humillación, de sacrificio, de adoración, de alabanza, de exaltación. Israel empezó a caminar con Dios. En la ley, era la doctrina para ellos. Dios se les estaba revelando en la ley, pero era necesario que el agua de la palabra llegara hasta las rodillas, porque Israel tenía que vivir en sacrificio continuo para Dios, en adoración, en alabanza, en exaltación. Y las rodillas habla de los salmos. Los salmos. Ya cité algunos, voy a citar otros. El Salmo 5:7. El Salmo 25:9. Salmo 29:2. Salmos 41 al 10. Pero vamos a seguir al tercer nivel, que son los lomos. Y está hablando de los profetas. Cuando la Biblia habla de lomos, está hablando de profetas. Todas las profecías de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, yo lo veo en la ley, en los salmos y en los profetas. Esa es la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras. Aquí está hablando las Escrituras, aparte de las 7 dispensaciones, porque Dios es un Dios de tiempos. Así como en las aguas salutíferas hay 4 niveles, en las Sagradas Escrituras Dios nos revela esos 4 niveles en 4 tiempos. El tiempo de la ley, el tiempo de los salmos y el tiempo de los profetas. Vamos a mirar primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al verso 13 para hablar del profeta. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 13 dice las Sagradas Escrituras: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que es Cristo, que es el Evangelio del Reino, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Dice el verso 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo fueron antes de la cruz y en la cruz, pero cuando Él muere y resucita trae glorias, y es allá donde nos quiere llevar el Espíritu. Verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos quiere revelar el Evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosa que ojo no vio, ni los ángeles han visto, lo que tú y yo necesitamos ver, la obra de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos ver 87, 88 posiciones que son reales en nosotros. Necesitamos ver que todas las promesas de Dios ya se cumplieron y que son una realidad en nosotros. Necesitamos ver una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que se enseñorea y que reina sobre las tinieblas, sobre la maldad, sobre el mundo. Necesitamos ver una iglesia madura, una iglesia firme, estable, entendida, una iglesia pujante, una iglesia que donde va afecta a todos los entornos. Necesitamos ver Hechos 17:6, ahí vienen, ¿quiénes? Ahí vienen los que trastornan el mundo entero. Necesitamos ver un mundo sacudido por un mensaje que cambia, que transforma, pero eso tiene que empezar con nosotros. Dice el verso 13 de Primera de Pedro capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
cuando habla de lomos en las Escrituras, siempre ha tocado profetas. Mateo capítulo 3, versículo 4, para citar algunos textos. Lucas capítulo 16, verso 16 y 17. Lomos, toca a los profetas. Está subiendo el nivel de la revelación de la palabra de Dios. No nos podemos quedar en la ley, en los tobillos, porque la ley fue la doctrina para Israel. No nos podemos quedar en los salmos, porque en los salmos habla de la humillación, la exaltación, y las profecías también habían ahí de Cristo. No nos podemos quedar en los profetas, porque nos quedamos en el anuncio. Necesitamos que el Espíritu nos introduzca al río de Dios, al río de Dios. Necesitamos navegar en las profundidades de la sabiduría de Dios, en su palabra que se está revelando. Vamos a terminar con el cuarto nivel, y es todo el cuerpo. A nadar se dijo. Yo hoy le quiero decir al Espíritu Santo que me lleve más allá de los tobillos, que me lleve más allá de las rodillas, que me lleve más allá de los lomos. Yo le quiero decir que me lleve al río de Dios, al río de la palabra de Dios. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 7, verso 38 y 39. Por cuestión de tiempo voy a terminar citando los otros textos bíblicos. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Agreguemos un verso más desde el 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese es el río de Dios. Nadar en el Espíritu es nadar en la revelación de Cristo y el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Permitámosle a Dios que a partir de este momento el Espíritu del Señor nos lleve hacia lo profundo, hacia lo grande y misterioso de su palabra revelada. No tengamos temor ir a las profundidades de la sabiduría de Dios. Eso está en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Romanos capítulo 11, 33 al 36. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, donde nos hacemos uno con Cristo. Juan 14, 20. En ese río nos hacemos uno con Cristo, donde nos hacemos uno con Dios. Efesios 4, 3 al 6. Donde nos hacemos uno con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12, 13. O Primera de Corintios 6, 17. Donde nos hacemos uno con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, verso 33 y 34. O Primera de Corintios 2, 16. O Hebreos capítulo 8, verso 10. Y capítulo 10, verso 16. Necesitamos entrar a este río de aguas sanas. Dios está limpiando el agua de su palabra. Por eso en Éxodo 15, 22, en Mara, que eran aguas amargas, Dios le dijo a Moisés: corta un árbol y échalo al agua. Ese árbol es tipo y figura de Cristo. Necesitamos echarle al mensaje, a el agua de la palabra de Dios, a Cristo, para quitar tanta amargura tal vez de la ley, de la religiosidad.